Hoy tenemos en este gabinete, el primero de la semana, al profesor Julián Casanova. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. A Elisa Beni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a Juan Manuel de Prada, muy buenas. Muy buenas tardes, Julia. Uy, qué lejanas las tardes han sonado. ¿No? No. No. Es que está estropeado el micrófono, me dicen. Ah, pues nada. Muy buenas, Julia, buenas tardes. Muy buenas, has cambiado de micrófono y asunto resuelto, ¿no? Sí. Vale, pues ya estaba está. entrando por el mío. Bueno, pues cabéis los dos, incluso. Bueno, no te creas, porque bueno, estamos en un estudio más pequeño que a mí ha habido casi que meterme con... Casi no exageres, no exageres. Estoy como un barbo. Qué ancho estoy aquí. Como una carpa metida en una pecera pequeña. Ay, Dios mío, Juan Manuel siempre presumiendo de lo suyo. Bueno. Oye, hay que presumir de lo poco que uno tiene. Ya. Uno tiene kilos, pues hay que presumirlo. Bueno, vamos a ver hoy dónde están los límites del negocio de la comunicación y pensamos en aquella famosa frase de Kapuscinski. Bueno, tiene sentencias todas estupendas, pero aquella que decía que cuando la información se convirtió en un negocio, la verdad dejó de ser relevante. Por eso nos preguntamos hoy dónde están los límites de ese negocio. Y nos lo preguntamos hoy por el, no sé cómo llamarle, boicot preventivo quizá, ¿no? Que se está pidiendo en Internet y en las redes sociales ante la hipótesis, nada confirmada, pero la hipótesis de que tal vez, quizás, puede que algún programa de televisión estuviera intentando entrevistar a alguno de los delincuentes de la manada. No hay previsión de que lo vayan a hacer, insisto, pero sí han sido muchas las apariciones de su abogado defensor desde que se les dejó en libertad. Yo he visto a ese señor en todas partes, todo el tiempo. La reacción en las redes da idea, en todo caso, de la imagen que se tiene de determinado tipo de periodismo, porque en el momento en el que la ciudadanía da verosimilitud a eso, es que nos cree a los medios capaces de hacerlo, ¿no? Asun Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Y esta mañana, Soledad Murillo, la secretaria de Estado de Igualdad, ha pedido un esfuerzo a los medios por equilibrar el relato que ese abogado de los miembros de la manada, de algunos miembros, lleva varios días ofreciendo en diferentes programas de televisión. Escuchamos a la secretaria de Estado en Al Rojo Vivo de La Sexta. Y es muy grave la desprotección que sienten las mujeres, que sentimos las mujeres, en clave de que está ocurriendo en todas las televisiones, y que permítame que le diga que estoy absolutamente asombrada de las declaraciones del abogado, que está prácticamente en todas las parrillas. Y yo pediría a los medios de comunicación que hubiera también un contrapeso, es decir, usted está hablando de los chicos de la manada, que parece un relato paternalista, estos chicos se les ha ido un poco la mano, pero por otra parte utilice la formación de mujeres juristas absolutamente preparadas para hacer una contrarréplica interesante y solvente. Ante esa hipótesis que decías, nada confirmada, de que algún medio quizás estuviera planteando poder llegar a entrevistar a alguno de los miembros de la manada, Rosa Montero ha escrito en Twitter: la excusa es la libertad de expresión, pero el resultado es que los van a hacer millonarios. Y desde el colectivo de periodistas feministas que surgió a raíz del 8 de marzo, se ha lanzado una campaña que critica el tratamiento del caso en los medios y que amenaza con boicotear programas y respectivos anunciantes si se llegara a dar esa hipótesis que decíamos. Leire Díez, que es miembro del colectivo y portavoz en España de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, cree que esa hipotética entrevista no aportaría novedad informativa y sí ahondaría en el daño a la víctima. Yo creo que ya de por sí es bastante grave que a quien se la haya confinado en Madrid sea la chica, mientras estos chicos tienen capacidad de poderse mover por todo el territorio. Quien tenga que estar mirando a la televisión y quien tenga que aprenderse la cara de los violadores sea ella, como para que encima hagamos de todo esto un gran hermano. Un gran hermano, un espectáculo del que para Leire se escribe un nuevo capítulo cada vez que se entrevista al abogado de la manada. Cada vez que este señor sale en televisión haciendo espectáculo de lo sucedido con la manada, hay muchas mujeres que no se van a atrever a dar el paso, porque se pueden ver sometidas a esto. Y esta periodista llama también a una reflexión general en los medios. Nos debemos como sociedad una reflexión muy profunda sobre el tipo de comunicación que hacemos y por tanto hay que trabajar para que, primero, la televisión no se convierta en actos de enaltecimiento de violadores. Es muy grave. Ha habido casos, ¿no? Hay algún antecedente. Por ejemplo, seguro que ustedes se acuerdan, en 2012, no hace tanto, había un programa de televisión que se llamaba La Noria, que entrevistó en prime time a la madre de El Cuco. El Cuco, ya saben, condenado también por el asesinato de Marta del Castillo. Bueno, la presión social fue tal que hizo que los anunciantes fueran
dando paulatinamente la espalda a aquel programa hasta que al final tuvieron que cancelarlo. Para el crítico de televisión Borja Terán, aquella reacción sentó el precedente de hasta dónde pueden llegar las redes sociales. Por eso, él cree que en este caso no vamos a llegar a ver sentado a ningún miembro de la manada en ningún plató de televisión. No obstante, apunta a más casos en los que el tratamiento mediático ha sido más que discutible. Otro ejemplo es el caso de Diana Kerr. Confundimos un caso terrible con un reality show. Los programas incorporaron músicas de fondo, grafismo, incluso utilizaron imágenes de la víctima con filtros de Instagram, con esos filtros de carita de perrito. Convirtieron a la víctima en un personaje de un culebrón. Y para este experto hay límites claros que no se deberían sobrepasar en televisión. El sentido común, la ética periodística y el periodismo se han centrado muchos años en la prensa rosa y a veces incorporan tácticas de la prensa rosa con temas que no son entretenimiento. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Estamos viendo cómo siguen a familiares de los miembros de la manada e incluso a los miembros de la manada. No hay que seguirlos, ¿no? Porque al final estamos culpabilizando más a la víctima, ¿no? Y termino con la carta que ha enviado también al Diario Público un vecino de la manada que pide que tampoco se utilice el caso para criminalizar a su barrio y termina. Señores de la prensa, no hace falta que cojan a quienes menos dientes tenga, a quien tenga peor pinta o parezca un yonki. Simplemente disfruten de nuestra cultura populosa en cualquiera de nuestros numerosos bares para palpar la rabia, la impotencia y la indignación de un barrio que, a excepción de los familiares de la manada, grita al unísono: yo sí te creo. Muy interesante esa carta de ese vecino que, bueno, se queja de que se escogen, parece, por parte de los informadores a aquellas personas que parecen más indulgentes o incluso con actitud amigable respecto a estos 5 delincuentes. En fin, gracias, Asun Salvador. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de qué os parece este boicot preventivo, si es que podemos llamarle así. ¿Cómo veis la aparición constante del abogado de la manada en los medios? Papel que hace, las cosas que dice, qué tipo de influencias puede tener, la fuerza que tiene en las redes. Y antes de empezar, me gustaría preguntarle en concreto a Elisa, porque ella estaba... Porque esta mañana en las redes se ha difundido un vídeo en el que parecía, por cómo se había editado, que Celia Villalobos defendía a los miembros de la manada. Luego se ha dicho que ese vídeo estaba manipulado. Una manipulación total. Una manipulación total y repugnante. A ver, yo estaba en un debate, por eso tú estabas en Espejo Público. ¿Qué ha pasado exactamente, Elisa? Celia no solamente ha estado beligerante con la manada, hasta el punto de que ha pedido cosas que no son casi legales, porque ella estaba porque se pudiera expulsar ya al Guardia Civil. Ha sido, además, muy vehemente con respecto a la vergüenza que le producía que un Guardia Civil hubiera cometido estos hechos. Y además ha dejado clarísimo que ella cree que no son inocentes. Es decir, no ha habido, de hecho, nada, ¿no? Yo hubiera afirmado, es decir, yo he discutido con ella mucho hoy en Espejo Público sobre la corrupción del PP, pero para nada he intervenido durante ese discurso porque lo hubiera suscrito. Hay un momento en que Nacho Abad entra a corregirle algo y entonces Celia, en tono irónico, ha dicho una frase que es la que se ha extraído cuando ella dice lo de no, si son inocentes, en tono irónico, y entonces la siguiente parte de la frase es no, por Dios, no lo son, están condenados no sé qué. Entonces, bueno, ha sido una manipulación. Yo con Celia llevo peleándome desde los años del gabinete o antes, pero tengo que decir que para nada esa era su postura. Es terrible, ¿eh? Bueno, es igual que... Pero esto cada vez es más frecuente, ¿eh? Pero he tenido, que haya tenido que salir, lo he puesto yo de broma en Twitter. Digo, vamos a ver, que después de pelearme con ella, que las hemos tenido hoy bastante, porque me ha parecido que me ha dado unos golpes, o sea, que ha sido un poco bajuna, se lo he dicho así en el debate. Estábamos hablando de la corrupción de los ministros de Aznar, etcétera, etcétera, y he tenido que salir yo a defenderla en Twitter, porque, hombre, a ver, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, y no es para nada cierto que Villalobos haya tenido un discurso, vamos, que no hubiera podido suscribir yo. Otra cosa es que yo lo hubiera dicho de otra forma a lo mejor, pero desde luego el discurso era claro y nítido. Tremendo. Cuando se proponen destruir a alguien o dañar la reputación de alguien, la verdad es que, pues eso, recorta y pega en una simple edición que cualquiera puede hacer con su smartphone, pues te puede pasar eso, ¿no? Y por más que ahora digamos que eso es mentira, habrá un tanto por ciento, no sé cuál, que por los siglos de los siglos seguirá pensando que Villalobos ha dicho lo que no dijo, ¿no? Difama que algo queda. Exactamente. Pero bueno, aclarado eso y dejado muy claro que nada ha dicho parecido a lo que en las redes insinuaba Celia Villalobos, todo lo contrario. Vamos al tema de fondo. Sí, pero yo quería aclarar un poco el tema. Vamos a ver, yo llevo con este tema
mucho tiempo. Entonces quiero decir que en realidad no es cierto que se haya producido ahora la llegada del abogado. El abogado, yo ya empecé a tener con él debates tensos hace más de año y medio. ¿Con el abogado? Con el abogado en la televisión. Entonces, por eso quería contextualizar un poco cómo se produce esto, ¿vale? Luego os doy paso y luego ya explico yo por qué creo que pasa, pero el contexto es el siguiente. Cuando se produce la violación, inmediatamente después, en Navarra, que recordad que ha tenido un cambio de gobierno, que además ha hecho varias campañas, stop a las agresiones sexuales, Sanfermines limpios de violencia sexual, etcétera, etcétera, que hicieron hasta pues unos dípticos, etcétera. Es decir, que había unas campañas de ese tipo. Nada más producirse la denuncia, tanto el Ayuntamiento de Pamplona, que se persona, como las autoridades en general en Navarra, ponen el foco en este caso. Digo para los que dicen que por qué los periodistas han puesto el foco o no, sino que este caso se convierte en un paradigma que tanto la Diputación, el Ayuntamiento, es decir, la sociedad navarra, convierte en un paradigma de lo que no quieren que suceda en Sanfermines. Y es en ese momento cuando el abogado ya empieza a salir. El abogado ya empieza a salir en ese momento, ¿eh? Entonces os digo que yo llevo año y medio discutiendo con el Tad Agustín, ¿eh? Entonces ahora yo luego lo contextualizo, pero que no es que llegue ahora, ni no es que los periodistas elijan caso si lo que ocurre y es que no se le elijan trata, otro. Sí, pero es que se le trata igual y el mensaje que él da es el mismo en la instrucción que durante el juicio, que después del juicio, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera una sentencia condenatoria. Pero él sigue RQR. Claro, pero él está en su derecho. Es más, él como abogado defensor, claro que puede hacerlo. Cosa diferente es, y luego lo explico, la cosa diferente es quién tenga enfrente y cómo te enfrentes a él. Y ahí resumo un poco yo lo que voy a venir a decir. No es tanto en los medios a quién decidas entrevistar o quién esté en un plató, sino cuál es la actitud periodística de las personas que tienes. Desde luego, llevar a hacer la cla a determinadas personas, pues no parece lo suyo. Pero por eso digo que yo llevo llevándole la contraria, como podéis comprobar, o que se puede comprobar en las hemerotecas, a este abogado desde el principio. Ahora, otra cosa diferente es que, claro, un abogado que defiende a alguien no va a dejar de defender a sus patrocinados hasta que llegue a la sentencia, vamos, es que es su trabajo. O sea, que defiendes que siga apareciendo en los medios, entiendo. A ver, defiendo que él va a tener siempre ese discurso. Ya. Ahora, los medios, es decir, él no puede tener otro discurso. Pero hay que llevarle a los medios a que diga lo mismo, porque cada vez que sale pone en cuestión a la víctima. Claro, y la revictimiza, eso está claro. Si hay que llevarlo, no hay que llevarlo, lo podemos discutir ahora. Vale, ahora, que él no puede mantener otro discurso, pues eso es así. El tema no está en él, hoy el discurso es sobre los medios, ¿eh? Por eso he empezado con Kapuczynski, decir que el discurso es el de los medios, no el de este señor que, por supuesto, como abogado defensor, tiene que hacer lo que hace. Estamos de acuerdo. ¿Quién quiere empezar? Ese es el Juan problema. Manuel, adelante. Ese es el problema, yo diría, Julia, porque claro, el problema está en los juicios paralelos que propician los medios de comunicación, que además, claro, han llegado a tener tanta presencia en nuestras vidas que es que al final el juicio real se convierte casi en una anécdota al lado del juicio paralelo que se desarrolla en los medios, que se convierte en la auténtica batalla. Yo aquí, honestamente, y supongo que esto te puede molestar como periodista, ¿no? Pero yo sí que creo que los medios de comunicación tienen que hacer una profunda reflexión, y creo que los jueces, ya que disponen de un poder que además resulta a veces tan polémico, ¿no? Porque sus decisiones, como de seres humanos que son, pues a veces son falibles. Yo creo que los jueces deberían empezar a tomar cartas en el asunto con esta cuestión. Porque... ¿En qué aspecto? ¿Cómo lo harían? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de los acusados o ya condenados en primera instancia, a quienes se otorga una libertad condicional, pues que entre las medidas cautelares figure abiertamente que no pueden prestar declaraciones en programas... Pero si indirectamente... En programas de televisión o de radio o incluso... Indirectamente eso está. Y por eso estoy... indirectamente está, no porque sí. Porque pero también a los abogados, los abogados de las partes, yo creo que también se les podría hacer algún tipo de exhortación a que no aparezcan en medios de comunicación. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Bueno, querida amiga, no se puede hacer si no lo quieres hacer. Eso no se puede hacer. En una democracia occidental eso no se puede hacer. Bueno, perdona. Como todos sabemos, la libertad de expresión es una libertad que no es absoluta,
y que entra en juego con otras libertades, y aquí está el derecho al honor, el derecho a... Tú que eres jurista, sabes cómo se conjuga eso. En el momento en que se produce la vulneración, pues tú vas y planteas la vulneración, pero la censura previa no se produce. No, pero no se trata de censura previa, se trata ¿Y el boicot preventivo? ¿Del que se está hablando tanto? No, a mí el boicot preventivo no, a mí eso me parece mal. O sea, a mí eso me parece mal. Entonces, como que boicot preventivo. ¿Preventivo a qué? Preventivo, no. Vamos a ver, no se ha propuesto boicot a nadie. Se dice que en el caso de se amenaza con el boicot. A eso me refiero, lo hemos contado, creo, claramente. Sí, pero bueno, en realidad es que eso en realidad es querer ponerse la venda antes de la herida. Es decir, es que yo no creo que haya ningún medio de comunicación. Ese es el tema. El tema es que los que estamos dando credibilidad y verosimilitud a eso, sean los que sean, estamos aceptando que a lo mejor sin la presión de amenazar con el boicot, más de un medio o más de un programa los medios convencionales yo creo que no lo harían, honestamente. Lo que pasa es que en realidad esta discusión ya no toca solamente a los medios convencionales. Es que hoy en día, pues repito, una persona que ha sido condenada en primera instancia y que disfruta de una libertad condicional puede coger cualquier plataforma de vídeo en Internet y subir un vídeo haciendo alegatos en favor de su inocencia o incluso lanzando diatribas en contra de la otra parte, y esto hoy en día cada vez puede ser más posible. Le toca a Julián Casanova ahora. Sí, yo creo que el debate que has planteado hoy no está solo relacionado con el abogado y el caso de La Manada, sino con el empobrecimiento y la pérdida de valor de la profesión del periodismo desde hace mucho tiempo. Y permitidme que haga esta comparación también con la educación, porque yo creo que tiene mucho que ver. Yo considero que la libertad de expresión y el derecho a la información es obvio, son dos señas de identidad del periodismo en sociedades democráticas, en sociedades plurales. Es normal, además, y no es casualidad carente de significado, que cuando hay tendencias autoritarias o dictatoriales, esa capacidad de libertad de expresión y el derecho de información sea algo que es muy pronto, o está muy pronto bajo ataque. Pero yo creo que esa conducta está sujeta también a límites. Y los límites tienen que prevenir la violación de otros derechos fundamentales. A mí me parece que este es el tema. Y eso afecta especialmente a noticias relacionadas con las personas que han sufrido violencia, sufren discriminaciones o están situadas en peldaños más débiles, menos protegidos de la sociedad y que nadie los va a defender. Entonces me parece que sí, que la verdad es muy importante, la independencia también, la justicia, la imparcialidad, pero no se puede hacer daño a través del impacto de noticias, palabras, imágenes, por aquella gente que tiene el poder de hacerlo. Y ahí me parece que esto sí que merece una reflexión profunda. Si evidentemente se ve a los lectores, porque se falta a esos límites, a los televidentes, a los oyentes, como objetos y receptores de noticias que contribuyen o bien a engordar el negocio, o bien a tener más influencia en la sociedad y poder a cualquier precio, que es lo que está pasando en programas de fútbol, en programas que otros llaman rosa, pero que se han conectado ya claramente con las noticias, porque hay noticiarios en España en estos momentos a las 2:30, 3 de la tarde, que son una crónica de sucesos. Si esto se pierde y esos límites se pierden, o a cualquier precio se saltan esos límites, lo que decía antes, creo que hay un problema de empobrecimiento y del valor del periodismo. En educación y la gente que enseñamos sería igual. Yo tengo la verdad y la exactitud en el análisis histórico como un principio, la independencia en mi profesión, la imparcialidad, todo lo que queráis. Pero si a la hora de la verdad no respeto que lo que yo digo, el contenido de mis escritos, el contenido de mis clases puede hacer daño y el impacto que tienen mis palabras, yo no soy consciente de que hay una cosa que se llama decencia, dignidad y responsabilidad por encima de esto, a mí me parece que ese es el gran tema. O sea, el problema no es la libertad de expresión, el problema es dar voz sistemáticamente a personas que están legitimando la violencia, por mucho derecho que tenga esa persona a la libertad. Y si además no se respeta esto va a ser la selva. Lo ha sido en muchas ocasiones. Siempre nos fijamos en casos de chicas violadas, pero esto afecta a muchísimas áreas y a muchísimos sectores. La profesión hoy vuestra, lo siento, igual que la profesión mía y otras que nos parecían realmente profesiones notables porque tienen muchos vínculos con la sociedad, está
está bastante llena de gente que no respeta los mínimos principios y que a mí me daría vergüenza que hubieran salido de una universidad reconocida, porque creo que no respetan claramente el conocimiento que han adquirido. Bueno, yo me vais a permitir que no me sume a este aquelarre contra la profesión periodística. Nadie ha dicho de un aquelarre, perdona. Es una broma. No es un aquelarre en absoluto. Relájate, Julián, que era una broma. A mí me parece que, desde luego, hay una cuestión esencial y fundamental que el periodismo se lleva planteando mucho tiempo. Y la pregunta concreta que el periodismo se lleva planteando mucho tiempo es: ¿se pueden entrevistar delincuentes? Esa pregunta el periodismo lleva haciéndosela décadas y está muy estudiada. No es la primera vez que sucede. Yo os quiero llevar a la primera vez que Pedro J. Ramírez consigue una entrevista con la cúpula de ETA en Francia. Yo no creo que sea el delincuente, un inciso, no creo que sea el delincuente en general. Una de las mejores novelas del siglo XX, A Sangre Fría, es una entrevista a criminales. No creo que sea el criminal. ¿Ves cómo me vas a dar la razón? Estamos hablando de otras cosas. ¿Ves cómo me estás dando la razón? Claro. No. La pregunta pertinente desde el punto de vista ético del periodismo es la que yo hago. Y se ha hecho durante muchísimo tiempo. Es decir, y ha habido muchísimas respuestas. La misma pregunta que se hace el periodismo cuando dice: ¿hay que informar de los atentados cuando realmente el terrorista lo que busca es la repercusión mediática y le estamos dando lo que pide? Es decir, todas esas reflexiones el periodismo las ha hecho durante décadas. No son reflexiones nuevas. No es la reflexión de entrevistamos a los de la manada, porque, como os digo, hubo una gran polémica con Pedro J. Ramírez cuando logró entrevistar a la cúpula de ETA en Francia. Él consideró que había interés informativo en saber cómo veía la situación política o cómo veía la actuación de la banda, la propia cúpula, y realizó la entrevista. Pero bueno, desde el gobierno, que entonces era socialista, en el que estaba Vera, por ejemplo, le pusieron a caldo. Luego hemos descubierto también algunas cosas cuáles eran los motivos que había ahí detrás, pero bueno, es decir, se hizo esa pregunta. Cuando se hizo la entrevista a Osama Bin Laden, también se planteó ese tema. Es decir, el tema no es exclusivo de ahora. La gran pregunta es: ¿tiene interés informativo el entrevistar, digamos, a la bestia, por así decirlo, o no tiene interés informativo? La respuesta no es un tema de aplicar a la delincuencia per se, ni muchísimo menos. No, a la bestia. ¿Vale? Bien. Bueno, a la bestia o a los delincuentes. Sí. La conclusión no es: no se puede entrevistar a delincuentes. No, eso no es cierto. No, ni nada. Y eso no lo estamos diciendo. Es que no hay conclusión. Informativa, exacto. Es que no hay conclusión porque... Exacto, sino informativamente, ¿qué aporta eso? Esta es la historia. Bien, entonces la pregunta es: ¿qué aporta? La respuesta ética a esa pregunta es: ¿tiene interés informativo o no tiene interés informativo? Interés informativo no es tiene interés pecuniario o me va a dar exclusivamente audiencia. O morboso. Si no tiene, porque eso entraría en el periodismo sensacionalista. Quiero decir que estas respuestas son muy viejas en la profesión. Tiene interés informativo. Entonces, ahí es donde entra el debate, porque hay quien considera que esto siempre tiene interés informativo y hay quienes ponemos pegas respecto a si lo tiene o no y para qué. Tampoco una entrevista en concreto sería la misma entrevista. Es decir, una entrevista a la cúpula de ETA o una entrevista a un asesino en serie se puede hacer desde un punto de vista totalmente profesional y que contextualice la brutalidad de lo que ha hecho esa persona, etcétera, y que busque indagar, por ejemplo, en los oscuros motivos del ser humano, del alma humana, para hacer determinadas cosas, y podría estar éticamente bien hecha. Entonces, por eso digo que no es tanto el hecho concreto de cómo y el por qué. Yo no tengo ningún miedo a que se vaya a producir la entrevista, entre otras cosas porque su abogado les ha tenido que recomendar que no hagan declaraciones, porque el propio auto de Libertad Confianza les pone unas pegas y unos límites respecto a la víctima, que incluyen no humillarla, no hostigarla, etcétera. Cualquier entrevista en la que ellos participaran dando su versión podría considerarse en algún momento dado humillación a la víctima y podrían pedir su reingreso en prisión. Por lo tanto, yo no creo que se vaya a producir. Y por otra parte hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Se está hablando de pagar. En el tuit que se puso se habla de van a pagar. Entonces, ya en primer lugar hay otra cosa que la ética periodística a la ética periodística repugna, que es el pagar por la entrevista informativa. De facto, ningún programa serio paga por las entrevistas. Entonces, ya ahí se juntan varias cosas que hacen que el hecho de pagar una entrevista a estas personas se vaya convirtiendo en no aceptable desde un punto de vista deontológico.
Si los entrevistaran, no los entrevistaría un programa serio, y la realidad es que hay muchos programas no serios. Cuando yo quiero poner sobre la mesa que todo es... A ver, yo, imaginaros, iba a ponerte a ti, Julia, pero por si acaso te violenta, pues no sé, a Gabilondo, por ejemplo. No sé, se me están ocurriendo un montón de periodistas que les dijeran, tienes que entrevistar a estos tipos. Y a mí no me cabe duda que la entrevista no sería una humillación de la víctima. Lo tengo muy claro. Quiero decir con eso que el periodismo también son el cómo se hace el periodismo y la ética y la deontología del que hace el periodismo. Perdona un inciso. Sin embargo, no lo harían. Sin embargo, por la conversación. Perdona un inciso. No, yo tampoco lo haría, pero... A ver... Sí, profesor. Manuel, yo creo de verdad, yo veo en la profesión del periodismo, como una cosa general, mucha autocomplacencia cuando vosotros estáis divididos en gente buena, notable, extraordinaria, excelente, mala, como nos pasa a historiadores y a otros. Entonces hay una especie de defensa. Vamos a ver, vosotros dependéis de jefes que muchísima gente muchas veces nos deja ser independientes, que algunos lo denuncian y otros, como están en una precariedad absoluta, no lo pueden denunciar. Entonces, esto no es solo un debate sobre el buen o mal periodismo, es un debate de qué límites se encuentra hoy el periodismo de empresa cuando trata la información, sea política, ideológica, cultural, de deportes o la que estamos llevando a cabo ahora. Pero que entonces me parece que no es nuevo, yo veo a los periodistas, a la mayor parte de los periodistas que salen como una especie de autocomplacencia de que, bueno, el periodismo es una cosa así que tiene como una ética, es que esto no rige ninguna profesión. Yo estoy con el profesor y claro, es verdad, tenemos que empezar a hablar de periodismo real. Porque claro, bajo la fórmula libertad de expresión, que en realidad, como todas las fórmulas que tienden a sacralizar algo, terminamos borrando el significado. Claro, libertad de expresión, en primer lugar, tiene que haber expresión. Y la expresión es comunicación de un conocimiento, comunicación de una verdad, comunicación... claro, vamos a ver. La realidad es que a muchas cosas que llamamos expresión, y lo estamos viendo constantemente, claro, llamamos expresión, pues... a letras de canciones que lo que hacen es insultar a todo el mundo, desearle la muerte a todo el mundo. Llamamos expresión, hombre, a cosas que estamos viendo en las televisiones, como por ejemplo, yo cada 3x4, y esto es un fenómeno relativamente nuevo, en las televisiones aparecen conversaciones privadas de personas que dicen burradas en sus conversaciones privadas, que ponderan las tetas de una señora, o dicen que fulanito es un cerdo cabrón no sé qué, y digo, bueno, vamos a ver, ¿esto de verdad es información? O sea, coger conversaciones privadas de personas y divulgarlas... Hombre, pues depende a qué se refieran y depende cómo hayan sido obtenidas. Si han sido obtenidas lícitamente y, por ejemplo, muestran una... Es decir, vamos a ver, el control del poder político, por ejemplo, se produce en muchas ocasiones... El poder político, Elisa, no tiene nada que ver con divulgar conversaciones privadas. Vamos a ver, pero chico... No, Elisa, no. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Que tú y yo en nuestras conversaciones privadas podemos decir cosas que no tienen por qué ser divulgadas. Si a mí, periodista, me entregan una conversación privada de un político de este país en la que la conversación queda taxativamente claro que es un hipócrita y que sus conversaciones privadas está diciendo lo contrario que en público, no solamente lo publicaría, sino que además esa es la esencia del periodismo. Vamos, eso no es periodismo. Hombre, ¿cómo que no? No, eso no es periodismo. Por eso me da miedo todo esto. Eso es excitación de la morbosidad. ¿Pero qué morbosidad? Porque lo que las personas digamos en privado, Elisa, como tú bien sabes, nada tiene que ver... Si eres un personaje político y tu conversación privada... No, tú y yo en privado, en privado, Elisa, hemos hablado mal de personas sobre las que no se nos ocurriría hablar mal en público, por el amor de Dios. Pero tú y yo somos políticos y tú y yo estamos diciendo... Pero bueno, somos personas con relevancia pública que en un determinado momento... A ver, Juan Manuel, chico, yo a veces, de verdad, que tú sabes derecho, jolín, a veces es decir, todo esto está recogido en la ley. ¿Cuál es el límite del periodismo? El Código Penal y las leyes vigentes. Ese es el límite. No, el límite del periodismo real, el límite del periodismo real es la información que tenga sentido transmitir. Es el límite legal, pero yo creo que de la misma manera, Elisa. Y la ética y la deontología. Vale, periodismo no puede... No, la excitación de la morbosidad, que es lo que hoy en día hace gran parte del llamado periodismo, nada tiene que ver con el periodismo. Y eso no es libertad de expresión. Es decir, arrojar carnaza a la gente para que la gente se regodee
con monstruosidades, con aberraciones. Pues yo te voy a decir una cosa. Eso no es periodismo. Como tu concepto de la aberración, de lo que es echar carnaza y tal, es diferente al mío, por ejemplo, y diferente al de mucha gente, yo para evitar caer en una sociedad censora en la cual alguien nos diga y tutele qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir y lo que es tal, pues entonces yo prefiero un sistema de democracia occidental en la cual el control se produce a posteriori y existen unas normas deontológicas. Por cierto, yo he estado leyendo el código deontológico. Pero esas normas deontológicas tú sabes que ahora mismo todos los medios de comunicación se las saltan. Acabo de releer el código deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y no hay nada en el código deontológico que impida llevar a este abogado o incluso intentar entrevistar a estos señores. Es decir, es que no lo hay. Bueno, o sea, no lo hay. No, depende de cada uno. Salvo que tú tengas dignidad y no lo hagas. Exacto, depende de tu código deontológico. Por favor, que no es el código se lo saltan cuando quieren. Es un problema de dignidad. Bueno, oye, yo no me salto la ética y la deontología, no me la suelo un montón de gente, pero en programas que veo todas las noches, por favor. La culpa no la tiene ese abogado. Ese abogado es un señor que sabe que en las televisiones durante 5 horas se está hablando de esta cuestión y que sabe que la única manera que tiene de trasladar a los televidentes de ese programa las razones que él argumenta en el juzgado es aparecer en todos esos programas. La pregunta que nos tenemos que hacer es si es que hay que estar 5 horas hablando de la manada todos los días en los programas de televisión. La pregunta correcta que nos ha llevado a esto, creo que es la que hay que hacer, porque yo sí que vengo siguiendo ese tema todo el tiempo, ¿se puede desde un medio de comunicación sostener una postura diferente en este caso, por ejemplo, a la de la acusación? Desde el medio de comunicación. Es decir, el periodista puede sostener, no el abogado. La pregunta es, porque esto ha sucedido, el periodista, amparándose en esa presunción de inocencia, que ojo, nos debemos también a la presunción de inocencia, que es que esa es otra, nos debemos a la presunción de inocencia, y eso sí que es ético, sí que está marcado por las leyes. Pero entonces, claro, todo, en este caso, hay a gente que le gustaría que desde el principio no hubiera habido ninguna presunción de inocencia, tampoco en los medios. Pero claro, es que también el periodista se debe a la presunción de inocencia. Y con respecto al tema del abogado... Vamos acabando, que es muy tarde. Sí, en cuanto al tema del abogado, sí que es cierto que este señor ha hecho una cosa. Yo el otro día le llamé cara dura, y se lo llamé delante de él, o sea, que decir que no es que lo diga ahora, se lo llamé la sexta noche, porque yo sé que él ha elegido una cosa que en otros países, Norteamérica, y Julián debe saberlo, se practica habitualmente, que es una cosa que se llama PR de litigios, comunicación de litigios, y que supone que hay muchos gabinetes, incluso de comunicadores, que se dedican a ayudar a los abogados. No solamente ellos trabajan desde el punto de vista jurídico en la sala de vistas, y los comunicadores trabajan para ganar el pleito fuera de la sala de vistas, es decir, para ganar el pleito ante la opinión pública. Esto sucede en Estados Unidos y sucede en otros países. Y sucede en España. Entonces, él toma una decisión. En su día tomó la decisión de, además de defender a sus patrocinados en la sala, de defender su posición en los medios de comunicación. Y bueno, su defensa, es posible que tenga muchísimos más casos ahora, claro, en este momento. Esto es la cosa. cosa. Ha hecho un abogado famoso. Claro, pero para eso... Él ya se va a hacer rico. Claro, seguro. para eso. Esa es una de las cosas que tiene, para que se hace comunicación de litigio. Entonces, termino, Julia. Entonces, como él la única forma que tiene es de defender a sus patrocinados y de defenderlos fuera, es sembrar la duda sobre la víctima, lo hace también en público. Y él lo que busca, y por eso me parece que no es inocente del todo, él busca excitar a un sector de la opinión pública que, bueno, que está también en esos foros, en Burbuja, en Forocoches, a los que llamaríamos supremacistas machistas, que saben que le van a apoyar. Y entonces él juega a eso. Lo que él no cuenta es con que va a haber un creciente movimiento feminista que va en alza, que llega al culmen en el 8 de marzo y que de repente se le desborda contra esa política suya de comunicación y choca frontalmente contra ella. Pero y eso él no lo había podido prever. Pero al final, al final el problema es, tú puedes invitar sistemáticamente a una persona que va a defender a 5 violadores un día tras otro en televisión, al margen de que él tenga el derecho a defenderlos. Julián, ese es el debate. Julián, que y no otro. Y ahí está la dignidad, y hay periodistas. Hacemos una pausa, lo siento, no tengo ni un segundo más. Nos quedamos con esa pregunta, a la vuelta le respondemos. Pues se nos está quedando corto hoy el debate, la verdad. Y aún tenemos que hablarles de una propuesta del Corte Inglés, que es una senda viva. ¿Qué es la senda viva, Sí, Nuria? bueno, una escapada fantástica. Caminarás entre todo tipo de especies de animales salvajes, alucinarás con el majestuoso vuelo de enormes aves en el mejor espectáculo de aves rapaces de Europa y disfrutarás de nuestra tirolina gigante. Incluso podrás practicar bobsleigh deslizándote a bordo de un trineo. Además, en senda viva también tenemos el mundo sorprendente y tubing, un tobogán de 300 metros
metros en línea recta, el más grande de Europa. Date un paseo por Sendaviva a un precio que nunca olvidarás con Viajes El Corte Inglés. En julio y agosto, 2 noches en Navarra, en el hotel de 3 estrellas, 2 adultos y un niño desde solo 251 euros. Incluye 2 días consecutivos de entrada al parque y una actividad mundo sorprendente. Una experiencia única en Sendaviva. El verano es un espectáculo con Viajes El Corte Inglés. Bueno, pues llegamos a los últimos minutos. La verdad es que vamos un poco apurados y acaba de salir la noticia de que patronal y sindicatos llegan a un preacuerdo para la subida salarial. Van a crecer los sueldos alrededor del 2%. ¿Y salario mínimo de 1.000 euros? Y otro 1% adicional en función de factores varios. Bueno, ya decía esta mañana la ministra Valerio que hoy habría un acuerdo importante. Bueno, veremos lo de elevar el salario mínimo a 1.000 euros mensuales. Creo que hasta el 2020 no va a ser. No va a ser. Pero bueno, en todo caso tenemos ya aquí un buen tema de gabinete para mañana. Del de hoy, últimas conclusiones. El asunto de la manada en los medios y del código ético. En casos subyúdice y especialmente delicados, como este que estamos utilizando como ejemplo, yo tendería a criterios restrictivos informativos. ¿Y Julián Casanova? Yo en historia tengo mucha simpatía por las víctimas y en la sociedad creo que también. Y se está recogiendo lo que se está sembrando hace mucho tiempo, que en los medios de comunicación siembran una falta de respeto absoluto por determinadas víctimas. Y en el caso de las violaciones hay mucha gente que las justifica o las legitima. Para acabar, Elisa, una frase por favor solo. Pero la culpa de eso no es de los medios, de la legitimación. Como me has dicho antes, tranquila. Sí, pero de todas formas, vamos a ver. Sí. Estamos siempre. Se acabó la música, vale. Frase. Ante el riesgo de que se intente censurar, yo reclamo la responsabilidad de los medios, pero tampoco estoy con el puritanismo de que la culpa de todo lo que sucede sea de los medios. Bien, estupendo. Pues así acabamos. Nos faltan 6 minutos, tendremos que irnos, pero mañana a las 3 volvemos. Adiós a todos, gracias. Adiós. ¿Vas a ver el fútbol? Adiós. Sí. Vale.